Hola niños, por fin llegaron. Yo estaba ansiosa que llegaran para cantar conmigo una linda alabanza que he estado cantando durante estos días. Yo dije, cuando lleguen los niños, voy a cantar con ellos. La canción dice, 3 palabritas sola. Cantemos con la tía Mari y la tía Vivi. 3 palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor, la 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 la. 3 palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor, la 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 la. Una linda verdad. Dios es amor. Qué linda noticia que podemos contar a los demás. Dios es amor. Y saben que recordando esta linda canción, también me hacía pensar en lo que vimos la semana pasada. Tal vez fue un poquito triste o bastante triste recordar cómo el Señor Jesús fue traicionado por uno de sus amigos, Judas, el que les había avisado a los enemigos, a los soldados, que aquel que él besara en la mejilla, ese era el Señor Jesús y podían llevarlo prisionero. Así lo hizo. Y entregó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Y ahí vimos cómo el Señor Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y estuvieron allí acusándole una y otra vez, pero nadie se ponía de acuerdo en acusarle en algo específico porque él no había hecho nada malo. Hasta que el sumo sacerdote le preguntó, dinos si realmente eres el Hijo de Dios. Y él dijo, sí, lo soy. Y ahí se enfureció el sumo sacerdote y todos los demás. Él debía decir la verdad. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero fue tomado, lo golpearon y lo llevaron ante el gobernador Pilato. ¿Y Pilato qué hizo? Lo interrogó, le hizo una pregunta, le hizo otra y muchas preguntas y se dio cuenta que no había hecho nada malo y que solo por envidia le estaban entregando. ¿Y qué pasó con él? Dice la palabra de Dios que él pensó en decirle, ya, en esta fiesta, ¿quiere que le deje en libertad a Barrabás, un hombre muy malo, o a Jesús, que no había hecho nada malo y que por envidia lo estaban entregando? Pero lamentablemente la gente, influenciada por los sacerdotes, empezaron a convencerle que dijeran, crucifiquen a Jesús. Y así prefirieron que dejaran en libertad a Barrabás y al Señor Jesús que lo crucificaran. Y vimos cómo fue crucificado entre 2 ladrones. Y a él le pusieron esta causa. Este es el Rey de los judíos. El Señor Jesús murió en la cruz por tus pecados y mis pecados y luego fue sepultado y ahí lo dejaron. Fue muy triste, pero debemos recordar que la historia no quedó allí, pasó algo muy especial. Pero antes de seguir adelante, quiero que tú y yo cantemos esta alabanza, a ver si te acuerdas. Dice, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Vamos a ver, cantemos juntos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Por eso canto adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. Por eso canto adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. ¿Cómo no estar feliz si el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados, y fue sepultado?
Pero tengo algo que mostrarte. ¿Qué tengo aquí? Una sábana. ¿Y qué piensas tú cuando uno dice sábana? Oh, ir a acostarse. No va por ahí la historia. Vamos a ver qué tiene que ver una sábana con la historia de hoy. Te invito. El Señor Jesús fue sepultado y los discípulos estaban muy tristes porque ellos querían que su Señor estuviera con ellos, pero no, había muerto y lo habían sepultado. Unas mujeres que seguían al Señor fueron muy de mañana, el día domingo, el tercer día después de haber sido muerto el Señor, fueron al sepulcro. Ellas llevaban unos perfumes, unos aceites especiales para poner en el cuerpo del Señor Jesús como era la costumbre. Y fueron muy de mañana el día domingo. Cuando iban hacia allá, iban conversando entre ellas. Pero ¿quién nos irá a mover la piedra? Es muy grande. Nosotras no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Y otra seguramente dijo, pero también están los guardias que puso Pilato. ¿Qué podemos hacer? Pero ellas no sabían que algo había sucedido mientras iban caminando hacia allá. Un gran terremoto había removido la piedra y los guardias que estaban allí quedaron espantados y muy atemorizados. Y un ángel se puso sobre la piedra. Cuando llegaron las mujeres y vieron al ángel allí, por supuesto se asombraron mucho y le estuvieron mirando así con mucha atención. Y el ángel les dijo, no tengan miedo, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto. Y vayan pronto a contarle a sus discípulos que Él volvió a la vida. Vayan, para que vayan delante de Él a Galilea y allí se encuentren con Él. ¡Oh! Las mujeres quedaron asombradas y se miraron unas a otras y yo me imagino cómo se asombraron y corrieron a contarle a los demás discípulos. El Señor Jesús había vuelto a la vida, había resucitado como Él lo había dicho antes a sus discípulos. ¡Ay, qué emoción! Iban caminando hacia allá, pero muy gozosas cuando apareció el Señor Jesús. Y el Señor las saludó y ellas lo reconocieron. Y salve, le dijo él, y ellas se tiraron al suelo y le abrazaron y le adoraron. Y él les dijo, no teman, vayan y cuéntenle las nuevas noticias a los hermanos, a mis hermanos, y vayan a Galilea, porque allí yo me voy a encontrar con ellos. Oh, yo creo que su cara no quedó así, sino una gran sonrisa. El Señor Jesús había resucitado y ellas tenían el privilegio de ir a contárselo a los demás. Nosotros también tenemos ese gran privilegio, la gran oportunidad de contarle a las demás personas que el Señor Jesús resucitó. No está en la cruz. Él resucitó, volvió a la vida, volvió a vivir. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre la muerte. Él no puede ser vencido sobre la muerte. ¿Y sabes otra buena noticia? Que si alguien muere creyendo en el Señor Jesús, que murió en la cruz cargando Él el castigo que uno merece, ¿sabe lo que pasa? Un día el Señor también nos puede volver a la vida si creemos en Él, porque Él no solo murió y fue sepultado, sino que también volvió a la vida. Él resucitó. Así dice la palabra de Dios. Él volvió a la vida. Cuando ellas llegaron donde los discípulos
La quedaron mirando y ella le contaron la gran noticia. El Señor ha resucitado, ha resucitado. Pero ellos no le creyeron. Y fueron al sepulcro. Y cuando vieron allí, encontraron la sábana donde estaba envuelto el Señor. Las cosas que Él le habían puesto cuando Él fue sepultado. Volvieron donde los demás discípulos, pero contentos a contarles, el Señor resucitó, el Señor resucitó. Nosotros también debemos creer, el Señor resucitó. Y si nosotros un día podemos morir, ya sabemos, vamos a volver a la vida porque el Señor resucitó. Y todos los que creen en Él también van a volver a la vida. Una gran noticia, ¿cierto?, que hay que compartir. Y de eso nos va a enseñar el versículo Cristóbal. Por favor, Cristóbal, enséñanos el versículo. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Gracias, Cristóbal, por el versículo, una gran verdad. El Señor resucitó. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahora vamos a hacer una actividad para ver qué tanto recuerdas de lo que hemos aprendido hoy. Vamos a poner un corazón porque lo que lo motivó al Señor a entregar su vida fue su amor. Vamos a poner un corazón acá y vamos a ir poniendo algunas figuras que corresponden a la respuesta que tú das. Vamos con la primera pregunta. Dice así: ¿cómo se sentían los discípulos cuando el Señor Jesús murió? Triste. Se sentían muy tristes. Vamos entonces a poner este corazón triste aquí. ¿Qué día fueron las mujeres al sepulcro? El domingo. El día domingo, el tercer día después de haber sido crucificado y sepultado. Vamos con la tercera. ¿Qué iban pensando las mujeres cuando iban al sepulcro? ¿Quién les movería la piedra? Sí, muy bien, porque recordemos que había una gran piedra que habían puesto a la entrada. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué pasó antes que ellas llegaran al sepulcro? Hubo un gran terremoto y un ángel movió la piedra. Muy bien, muy bien. El Señor había preparado todo eso. Y cuando llegaron las mujeres al sepulcro y vieron que había resucitado, y conversaron con el ángel, ¿qué tarea les dio? Que fuera a contarles a los discípulos que había resucitado. Sí, la misma tarea que nosotros tenemos, conversar y decirle a los demás, el Señor resucitó. Vamos con la sexta. ¿Qué pasó cuando ellas iban a contarle a los discípulos? ¿Qué pasó? Se les apareció el Señor Jesús. Sí, el Señor apareció allí. ¿Y qué hicieron ellas entonces? La última pregunta. ¿Qué hicieron ellas cuando le vieron? Abrazaron sus pies y la adoraron. Sí, le abrazaron y le adoraron con gozo. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, adorar al Señor, que Él resucitó. Y recordando esta linda lección, vamos a cantar lo que debemos hacer, tú y yo. Cantemos Noticia Grata, yo te doy. Noticia grata yo te doy, por ti en la cruz Jesús murió. Si crees en Él de todo corazón, la vida eterna tendrás. Noticia grata yo te doy, por ti en la cruz Jesús murió. Si crees en Él de todo corazón, la vida eterna tendrás. Qué linda noticia la que podemos comunicar a los demás. El Señor resucitó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree un día puedan ir al cielo donde Él vive. Él resucitó. Así que con esa linda noticia nos vamos a ir a compartir a los demás y nos vemos el próximo domingo. ¿Te parece? Hasta pronto.